Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Presentamos el Evangelio de hoy. Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versos del 27 al 29. Entonces Pedro le dijo: Hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos, pues? Jesús les dijo: Yo os aseguro, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, vosotros que me habéis seguido, también estaréis en 12 tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o hijos, o hacienda en mi nombre, ese recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna. Palabra del Señor. Hermanos, el día de hoy reflexionamos en el Evangelio correspondiente. Y antes de hacerlo es necesario revisar el contexto de este pasaje. Versos anteriores, vemos que un joven se acerca a Jesús y le pregunta: ¿qué debo de hacer para ganar la vida eterna? Jesús le dijo que vendiera todo y lo siguiera. El joven se marchó triste porque tenía muchos bienes. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: yo os aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Os lo repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de los cielos. Sabemos, hermanos, que seguir a Jesús demanda dejar muchas cosas, es cierto. Esto nos puede recordar la parábola de la perla en el campo. Uno vende todo lo que tiene y compra aquel campo para obtener la perla preciosa. Todo en la vida demanda sacrificio. Fijémonos, por ejemplo, en aquello que hemos pasado para lograr lo que ahora tenemos. ¿Qué has pasado para lograr lo que ahora tienes? ¿Cuál es esa perla preciosa que has conseguido en la vida? Por ejemplo, podríamos hablar del trabajo. El trabajo que ahora tienes, que con esfuerzo de repente has logrado superarte y has logrado conseguir un buen trabajo. Claro que esto viene gracias al Señor, pero también demanda de parte nuestra un sacrificio, un esfuerzo para alcanzar nuestras metas. Si esto lo trasladamos a nuestra vida sentimental, de repente ya estás casado, tienes tu esposa, todo lo que pasaste en el momento del enamoramiento, luego el noviazgo, para poder conquistar a aquella mujer, tuviste que dejar muchas cosas. De repente te alejaste un poco de tus amigos para pasar un momento con aquella persona a quien realmente amas. La palabra de Dios también nos enseña que para lograr algo en la vida, para conseguir algo, tenemos que esforzarnos. Para entrar a la tierra prometida, ya el Señor lo dijo en Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente. Tenemos que tener esa actitud para lograr todas las cosas que nosotros nos proponemos, siempre y cuando sea conforme a la voluntad de Dios. Para obtener nuestra redención, Jesucristo pagó un alto precio. Ese alto precio es la cruz del Calvario. La parte más difícil ya está. Él tomó nuestro lugar. En Isaías capítulo 53, verso 5, la palabra del Señor nos dice: Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales hemos sido curados. Cada uno de nosotros queremos conseguir la vida eterna, cada uno de nosotros queremos alcanzar aquella promesa que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Jesucristo ya hizo su parte. Jesucristo fue hasta la cruz del Calvario llevando nuestras dolencias, llevando nuestros pecados, nuestras imperfecciones, nuestras debilidades, nuestras fragilidades. Él tomó nuestro lugar. Es momento que nosotros también hagamos algo. ¿Para qué? Para alcanzar aquella bendición tan grande, no solo para nosotros, sino también para nuestra familia. En el Evangelio también podemos fijarnos entonces
en cómo Pedro aprovecha el momento y pregunta a nombre de todos: ¿qué recibiremos nosotros que lo hemos dejado todo? Habla alguien que lo ha dejado precisamente todo para seguir al Señor. Si en este tiempo habláramos, nos refiriéramos a las personas que literalmente lo han dejado todo, pues esto se cumple en aquellos que tienen la vida consagrada, por ejemplo, los sacerdotes y las hermanas religiosas. Dejaron casa, dejaron hermanos, dejaron familia, lo dejaron todo, renunciaron a tener una vida común y corriente, aspirando de repente a un buen sueldo, aspirando a obtener cosas materiales que normalmente todo el mundo va detrás de ellas. En ello se cumple el haberlo dejado absolutamente todo para entregarse al Señor por completo. A veces es muy mezquino comparar a un sacerdote o a una hermana religiosa con algunos hermanos separados que no han dejado absolutamente nada. ¿Quién lo deja todo para servir al Señor? No hay un buen sueldo, no hay buenas ganancias. El sacerdote que está en tu parroquia, el día que lo cambian cada 3 años, generalmente, le toca irse a otra parroquia. Agarra simplemente sus cosas personales, no incluye todo lo que hay en la parroquia porque ahí se queda. Eso está para el servicio y para las necesidades que puedan haber en aquella parroquia o en aquel lugar. Cuando llega a otra parroquia donde lo designan, pues de igual modo se tiene que acomodar. No sabe cuánto tiempo va a estar. Él lo ha dejado todo. Y se cumple en ellos la palabra de San Pablo: he aprendido a vivir cuando hay y cuando no hay, en escasez y en abundancia, porque todo lo puedo en aquel que me fortalece. Por eso respetemos bastante a nuestros sacerdotes, aquellas hermanas religiosas que lo han dejado absolutamente todo por amor a Dios para entregar sus vidas a Él y ofrecerlas a nosotros que somos sus hermanos en Cristo Jesús. Es cierto que nosotros también nos consagramos al matrimonio y en ese camino tenemos que conducirnos conforme a la gracia y misericordia de Dios. Tenemos que darnos en sacrificio por los demás. Si no, veamos pues el verdadero concepto de amor, que también nos lo dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versos del 4 al 8. El amor es paciente, el amor es servicial, el amor no es jactancioso, todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca se acaba. Por eso nos unimos con nuestra esposa, con nuestra cónyuge, con nuestra mujer, una vez y para siempre hasta que la muerte nos separe. La única razón por la cual vamos al sacramento del matrimonio es por amor. Eso es parte de nuestro diario vivir, pero lo hacemos con amor. Sea cual sea nuestra condición, vida sacerdotal, vida consagrada, como los hermanos sacerdotes o las hermanas religiosas, o consagrados al matrimonio a través de este sacramento, tenemos que esforzarnos. Tenemos un llamado de parte de Dios. Tenemos que ser sal y ser luz. Tenemos que dejar todos aquellos apegos que impiden que nosotros seamos testimonios. Algunos a veces cuando van a iniciar en el camino del Señor no se quieren acercar ni comprometer porque dicen: tengo que dejar tal cosa, tengo que dejar de repente aquellas malas costumbres, tengo que dejar de repente al amante, tengo que dejar de repente de ser áspero, renegón, tengo que dejar aquellos vicios que tengo. Hay varias cosas que tenemos que dejar. Como por ejemplo, la palabra del Señor nos dice en Gálatas capítulo 5, verso del 19 al 21. Nos habla sobre las obras de la carne que tenemos que dejar. Dice: ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriaguez, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, dice San Pablo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios.
Tal vez algunos puedan estar pensando, pero qué difícil es, qué complicado. Pues Dios no nos ha dejado solos. Nos ha enviado el Espíritu Santo para llenarnos de ese gozo, de esa alegría, de aquello que necesitamos, porque el pecado nos conquista. ¿Por qué? Por el gusto. Porque a veces gustamos de las cosas que no son correctas y que no son buenas. Y somos débiles, frágiles e imperfectos y caemos en esas cosas. Pero Dios no nos ha abandonado, nos ha dado su Espíritu. Nos ha enviado el Espíritu Santo, y cuando venga el Espíritu Santo recibirán poder, recibirán fuerza. La fuerza del Espíritu Santo nos va a dar el gozo, nos va a dar la alegría, nos va a dar el gusto. ¿Para qué? Para poder hacer las cosas que antes no podíamos hacer. Por eso es que cuando estamos en el camino del Señor y el Espíritu Santo desciende en nosotros, lo recibimos, entonces somos capaces de hacer con gusto, con amor, las cosas que son agradables a Dios, porque nos gozamos en hacer el bien. Ese es el llamado que nosotros tenemos. La clave y la llave para todo creyente es recibir el Espíritu Santo. Solo con el Espíritu Santo podremos vencer todas aquellas tentaciones y todas aquellas cosas que nos apartan del camino de Dios. Nadie es capaz de dar lo que no tiene. Y solo recibiendo aquel amor, como dice Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que os ha sido dado. Con el Espíritu Santo en nosotros podremos hacer las cosas agradables y buenas delante del Señor. Y estaremos construyendo nuestra casa sobre la roca y heredaremos vida eterna conforme a la gracia y misericordia de Dios. Y en este mundo ya veremos los resultados como anticipo de las cosas que Dios nos da, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios recibe bendición en todas las cosas que pueda emprender. Ya lo dice en el Salmo número 1, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en el banco de los burlones se sienta, mas se complace en la ley de Yahvé. Su ley susurra día y noche. Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a tiempo y jamás se amustia su follaje. Todo lo que hace sale bien. Todo lo que emprenda, en otra versión dice, le sale bien. Esa es la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Deuteronomio capítulo 28. Ahí encontramos también las bendiciones que son consecuencias de nuestros actos. Haz el bien y tendrás las recompensas que Dios ha dejado para cada uno de sus hijos. Hermanos, seamos luz en medio de este mundo para que todos los demás vean las grandes cosas que Dios hace en nosotros y sigan por la senda del bien para obtener la vida nueva y eterna que Dios nos ofrece. Que la gracia, amor y misericordia de Dios, hermanos, sea derramada en cada uno de nosotros por la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Nos acompañen siempre y nos bendiga en todas las cosas que emprendamos.